En la conmemoración del Mes de la Mujer, te hablaremos de 3 autoras hispanoamericanas que fueron y son parte importante de la cultura feminista. Estas 3 autoras son Alejandra Pizarnik, Isabel Allende y Rosario Castellanos. Cada una cuenta con obras importantes que hablan del tema del feminismo, como Pizarnik con Árbol de Diana, Allende con Mujeres del alma mía y Castellanos con Sobre cultura femenina. Alejandra Pizarnik, Buenos Aires, 1936 a 1972. Poetista argentina. Su obra poética, que se inscribe en la corriente neosurrealista, manifiesta un espíritu de rebeldía que linda con el autoaniquilamiento. Entre sus títulos más destacados figuran La tierra más ajena, 1955, El árbol de Diana, 1962 y Extracciones de la piedra de locura, 1968. Su poesía, siempre intensa, a veces lúdica y a veces visionaria, se caracterizó por la libertad y la autonomía creativa, siendo galardonada con los siguientes premios: el Premio Municipal de Poesía en 1965, la beca Hummelher en Artes América Latina y Caribe en 1969 y la beca Fulbright en 1971. Árbol de Diana es un poemario escrito en París a los 26 años, en la que la poeta realiza un viaje interior a su inconsciente a través de la belleza de un lenguaje en continua contraposición, desdoblándose como una tercera persona ya desde el primer poema, en un acto creador y luminoso. Isabel Allende, escritora, feminista y filántropa. Es una de las autoras más leídas del mundo, con más de 77 millones de libros vendidos. Isabel, chilena nacida en Perú, en 1982 ganó el reconocimiento mundial con la publicación de su primera novela, La Casa de los Espíritus, que comenzó con una carta de despedida a su abuelo moribundo. Desde entonces ha escrito más de 26 obras, entre ellas Hija de la Fortuna, Paula, El amante japonés, Largo pétalo de mar y su más reciente memoria, Mujeres del alma mía. Ha recibido 15 doctorados honoríficos, incluyendo uno de la Universidad de Harvard. Fue admitida en el Salón de la Fama de California. Recibió el premio Penn Lifetime Achievement Award y el premio Anisfield Wolf Lifetime Achievement Award. Y en el 2018 recibió la medalla de honor al Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos por su contribución al mundo de las letras estadounidenses. Isabel Allende bucea en su memoria y nos ofrece un emocionante libro sobre su relación con el feminismo y el hecho de ser mujer, al tiempo que reivindica que la vida adulta hay que vivirla, sentirla y gozarla con plena intensidad. En Mujeres del alma mía, la gran autora chilena nos invita a acompañarla en este viaje personal y emocional, donde repasa su vinculación con el feminismo desde la infancia hasta hoy. Rosario Castellanos, 1925 a 1974. Es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y la dramaturgia. Obras como Balún Canán, Oficio de tinieblas, Álbum de familia o Poesía no eres tú son indispensables en la literatura mexicana, pues dan cuenta de 2 aspectos que hasta entonces no habían sido tratados literariamente, o se habían trabajado con una perspectiva sesgada: la mujer y lo indígena. La autora cultivó con empeño y rigor la escritura creativa y periodística. Dejó un sinnúmero de colaboraciones en periódicos y revistas. En su época no recibió la atención que merecía. Sin embargo, después de su muerte, los estudios sobre su obra, el reconocimiento de sus ideas y compromisos, el interés de los lectores por sus libros ha ido en ascenso. ¿Existe una cultura femenina? Fue lo que se preguntó la autora Castellanos al momento de escribir su obra sobre la cultura femenina, siendo una de las obras literarias más influyentes del siglo XX mexicano. Fragmentos de Árbol de Diana, número 6. Ella desnuda en el paraíso, de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Número 31. Es un cerrar los ojos y jurar no abrirlos.
en tanto afuera se alimenten de relojes y de flores, nacidas de la astucia, pero con los ojos cerrados, y un sufrimiento en verdad demasiado grande, pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas suenen mágicamente.